Muy buenas tardes a todos. Este servidor, el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en Puerto Rico, o una biografía de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana es un tema bastante interesante, pero vamos a estar hablando acerca de la guerra por la ciudad de Chicago. Esto es algo que se vio en muchos de los territorios durante la expansión nacional de la WWF. Y es la guerra por el control, ¿verdad?, de una ciudad o de un territorio. En este caso, porque estoy más familiar con ella, pues la batalla por la ciudad de Chicago, de los mediados de los 80, entre la American Wrestling Association, la WWF, y cómo fue que la NWA se metió en todo este bochinche. Y esa guerra que ocurrió por cerca de 3 años por tener el control de aquí, de la ciudad de los vientos. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellos Pride of Wrestling y también el podcast Simplemente Robbie, historias del puro, Guerrilla Wrestling Puerto Rico, forjado en el deporte, Impacto Estelar, Fiebre Wrestling, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, Pro Wrestling Hidden Gems y también, ¿verdad?, pues Pico Reviews, entre otros. Antes de continuar, quiero agradecerle a todos aquellos que se han comunicado conmigo y han expresado, ¿verdad?, pues que me han gustado mucho los últimos podcasts que hemos hecho. Me alegra mucho, ¿verdad?, pues que estén encontrando lo que es esta alternativa real. Los números en audio de Spotify pues han ido en aumento, especialmente en el podcast en inglés, para sorpresa mía. Así que muchas gracias a todos los que se han suscrito al podcast en audio y también a aquellos que se dan la visita por aquí por YouTube. Como saben, yo vivo aquí en la ciudad de los vientos, Chicago, desde el año 91, aunque mi familia siempre ha estado en esta área y viví acá en los años 79 al 82 y cada otro verano pues venía para acá, para los Estados Unidos, en mis vacaciones de verano de la escuela para compartir con mis tíos, mi abuela y así por el estilo. Y en cuestión de lucha libre, la ciudad de los vientos, Chicago, siempre ha sido un baluarte, una de las ciudades más fuertes con relación a la lucha libre en la historia de este deporte, inclusive hasta los días de hoy, donde tú anuncias una cartelera aquí en Chicago y básicamente se llena, siempre es un sold-out. Verdad que la AEW últimamente en los últimos años no lo ha hecho debido a lo que sucedió con Punk, pero en realidad en comparación con otros sitios, pues esta ciudad siempre ha sido bien popular en términos de lucha libre. Y es interesante que desde 1905, cuando se celebró la primera lucha aquí en Chicago de una manera u otra, siempre ha habido una batalla para quedarse con lo que es la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos. Y antes de entrar en lo que fue la guerra de los 80, sería bueno pues darle una mirada a lo que llevó a esta guerra de los 80, repasando un poquito la historia de la lucha aquí en la ciudad de Chicago. Luego de varias batallas entre diferentes promotores que querían establecerse aquí en la ciudad de Chicago como ese futuro, especialmente luego de lo sucedido en Nueva York, donde la lucha libre fue baneada del Madison Square Garden y tuvieron que alejarse de los sitios grandes, y muchos empezaron a mirar Let's Go West, ¿no?, para promocionar la lucha libre. Pues entre muchas batallas que hubieron, finalmente a mediados de los 40 el territorio cae en manos de un promotor llamado Fred Collar, quien había comenzado a promover luchas a finales de los 30, luego de lo que sucedió en Madison Square Garden en el 35, y tuvo una guerra con otros dos promotores llamados Billy Sandos y Art Half. Y finalmente Fred Collar en 1941 gana esta guerra y por los próximos 15 años pues domina lo que es la escena luchística de Chicago. Y aunque no formó parte del primer grupo de la NWA en 1948, sí se unió a ellos en 1949, inclusive desde el 48 ya estaba siguiendo las reglas y los mandatos de la NWA, pero en 1949 finalmente se le otorgó a él la licencia para ser el promotor oficial de la NWA aquí en la ciudad de los vientos, Chicago. Y todo parecía paz y amor, pero esto no duró mucho, ya que a principios de los 50 se mudó a otro promotor llamado Leonard Schwartz, quien entró a la ciudad y se formó la guerra para ver quién se quedaría con el canto de la ciudad. Una guerra que comenzó con algo tan simple como que Leonard Schwartz era el dueño de una de las arenas que se usaba para la lucha libre en aquel tiempo, que se llamaba el Rainbow Arena,
y él era el que pues rentaba el local, ¿no? A los diferentes grupos de música, diferentes grupos que querían usarla, y se la rentaba a Fred Collar, quien grababa ahí en los house shows cuando no grababa, ¿verdad? Pues los episodios del Marigold, y se formó la guerra por ver quién se quedaba, ya que Schwartz empezó a cobrar un aumento de renta exorbitante que Fred Collar pensó, ¿verdad? Pues que no debería pagarlo, y Fred Collar se va y deja de utilizar el Rainbow Arena, y Leonard Schwartz comienza a traer luchadores de diferentes lugares, diferentes promotores al Rainbow Arena para que comenzara a tener lucha libre y poder mantener, ¿verdad?, lo que es la economía de ese estadio. Y se formó ahí la guerra, ¿no?, entre ambos, tratando de obtener el favor de la NWA, porque Leonard Schwartz va y escribe una carta a la NWA durante ese tiempo y paga la membresía de la NWA y dice: yo quiero ser parte de la NWA. En aquel tiempo pues la NWA pues dice: pero es que ya le dimos la licencia a Fred Collar, y el hecho de que pues aceptaran una reunión, ¿verdad?, pues con Leonard Schwartz, pues enojó a Fred Collar, quien vio esto, ¿verdad?, pues como una declaración de guerra de la NWA, o que la NWA pues lo estaba traicionando y así por el estilo. Y esta guerra entre ambas partes, de Leonard Schwartz y Fred Collar, llevó que hasta el campeón mundial de la NWA fuera baneado, y Vern Gagne también fuera baneado de trabajar, y llevó un baneo de luchadores increíble a diestra y siniestra entre ambos promotores. Tú trabajas con él, aquí no puedes luchar. Te fuiste con él, aquí no puedes luchar. Y eso estuvo básicamente, ¿verdad?, pues en esa guerra, hasta que finalmente se hizo una reunión en Chicago donde la NWA con Sam Muchnick y otros promotores de alrededor de los Estados Unidos sentaron a los dos promotores y le dijeron: ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Sabes? Tienen que dejar esta estupidez. Y la NWA permitió que ambos corrieran, pero les dijo: ¿sabes? Hay reglas específicas. No puedes hacer esto, tú no puedes llamar a tu campeón mundial, tienes que llamarlo campeón de la televisión, campeón de Estados Unidos, pero no puedes utilizar estos términos, no puedes correr aquí, tú corres allá. Y básicamente se dividieron la ciudad a los dos, ¿verdad?, por estos 3 meses en esa reunión. Y ambos salieron de allí: pues está bien, vamos a aceptar esto. Bueno, mierda, a los 3 meses volvió otra vez. Ambos mandaron por el carajo las reglas de la NWA, y la situación llegó incluso a ser utilizada por el gobierno de los Estados Unidos en el caso federal que tenía el gobierno de Estados Unidos contra la National Wrestling Alliance, de que están saboteando a este promotor, están saboteando a otro, y lo utilizaron, ¿no?, para tratar de probar que la NWA era un monopolio en los Estados Unidos. La guerra finalmente duró hasta el año 57, donde Schwartz finalmente se quitó debido a problemas de salud, pero Collar se quedó con la espinilla, y en una movida que básicamente terminó su carrera como promotor, él llega a la presidencia de la NWA en el 61, cuando Zack Money se retira por un año debido a enfermedad, y lo primero que pone a votación no es quién va a ser el campeón mundial de la NWA, no es qué otras empresas pueden entrar, no, es votar para que la NWA se disuelva y que cada promotor pues se resuelva como quiera. A lo que la gran mayoría de los promotores dijeron: ¿Are you stupid? What the hell is wrong with you, man? ¿Qué es lo que te está pasando? Y básicamente Collar necesitó el 25% de los luchadores que votaran a favor de esta disolvación, ¿no?, que se disolviera la NWA, y falló por mucho. Y no solamente pues el grupo que estaba a favor de que siguiera la NWA, pues claro, estaba Sam Muchnick, estaba Dory Funk Padre, estaban los Gulas, estaban los heavyweights de la NWA, y Collar perdió la votación y también perdió la presidencia, a pesar de que siguió siendo un miembro de la NWA, hasta que en 1973 Collar decide salirse de la NWA y se une a Capitol Sports, que era la empresa que dirigía Vince McMahon padre junto a Mont y otros allá. Pero esta unión tampoco duró mucho, ya que pues mucho capitán y poco marinero llevan a que Collar pues vendiera el territorio o el área de Chicago al consorcio de Crusher, Wilbur Snyder y Vern Gagne, quien había sido el campeón de la Marigold. Del 64 al 83, pues el territorio, pues se puede decir, estuvo en bastante paz bajo el mando de la AWA en asociación con la World Wrestling Alliance de Crusher, corriendo shows en el Chicago International Amphitheater, especialmente
hasta el año que abrió el Rushmore Horizon, y ahí pues la IWA decidió irse al Rushmore Horizon, que hoy en día es conocido como el Allstate. Pero en aquel tiempo el International Amphitheater era el estadio junto al Chicago Stadium, porque era el más grande de la ciudad y tenían capacidad como para 9,000 personas, 10,000 personas apretaditos y así por el estilo. Localizado al sur de la ciudad, una nota aparte interesante, a mí siempre me pareció curioso que corrieran allí, ya que el barrio donde estaba el International Amphitheater siempre había sido problemático, para no decir caliente, ¿verdad? Era una zona donde siempre ha habido problemas de gangas, siempre ha habido problemas de criminalidad. Es al sur de donde queda el parque de los White Sox. Yo solamente fui una vez a ver el circo cuando vivía acá en 79, 80 por ahí, pero tengo cero memoria del lugar. Pero quedaba en un área que se llama Back of the Yards, todavía se llama Back of the Yards o Stockyard. Y ahí básicamente vivían, ¿cómo lo puedo explicar? Era el área en Chicago donde los trenes paraban y traían las carnes de todos los Estados Unidos, o las traían ahí y de ahí se distribuían a todos los Estados Unidos. So, era un área conocida de carniceros y el olor y todo lo demás, y eso estuvo ahí como hasta los años 70. Todavía queda parte de esa historia ahí, ¿no? Porque quedan parte de las factorías, pero no es como era antes, que era casi una ciudad de puro carnicerías y mercadeo de carnes y así por el estilo. Así que aunque todavía queda el lugar, pues no es ni el 5% del lugar que lo era antes. Pues el International Amphitheater estaba ahí y fue creado básicamente para promover las convenciones de carniceros y de vacas y de toros y de esas vainas. Chicago, my people, Chicago. Working town. Anyway, me estoy desviando del tema. So anyway, del 74 al 82, 83, pues hubo bastante paz, y gran parte del éxito de la AWA en Chicago era la figura de Bob Lucy. ¿Quién era ese? Bueno, pues él era un promotor de ciudad. Un promotor de ciudad era alguien que trabajaba para la empresa y básicamente lo que era el papá de Eddie Guerrero para el territorio de Amarillo, Texas. Él buscaba los auspiciadores, él buscaba las canchas, él hacía las promos de televisión, las apariciones de luchadores en programas, en las noticias, se encargaba de engrasar las manos de las uniones que estaban controladas por el outfit o la mafia de Chicago. Aquí nada, hasta el día de hoy, nada se mueve hasta el día de hoy sin pagarle al gobierno bajo la mesa en la ciudad, y él se encargaba de todo eso. Y Bob Lucy pues era esa figura, mano, es que es indescriptible. Si ustedes nunca han visto quién es ese personaje, tienen que chequearlo en YouTube, busquen Bob Lucy. Era un loco, pero mano, el tipo se vivía la lucha libre y era de esos. Hugo Sabinovich en los 80, versión 100,000 veces en esteroides. Así, era una persona que bien loca. Creo que Luis Gómez puso en la página de los territorios un video donde sale entrevistando un fake Abdullah. El tipo era todo un personaje. Tienen que chequearlo en YouTube, un loco. Pero gracias a ese tipo, por decirlo así, la IWA aquí en Chicago era la plaza más importante de la AWA. El tipo les consiguió televisión, un show en el Canal 44 que hoy día es Telemundo. Él vendía una lucha de opening como si fuera la Tercera Guerra Mundial, que si tú fallabas a eso, olvídate, era una persona miserable por faltarle a la cartelera. Él creó el primer salón de la fama de luchadores aquí en Chicago, y fue especialmente en los 70 y 80 la figura clave que hizo de Chicago un bastión de la AWA. Y otra vez, y acá en la ciudad de Chicago, que la gente que lo vivió dicen que los problemas de Vern en Chicago comenzaron cuando en el 83 Vern empezó a sacar por un lado a Bob Lucy, usándolo menos, cortando ese lazo que tenía este promotor de ciudad con la comunidad de Chicago, con auspiciadores, con gente del gobierno. Fíjate, el tipo estaba tan conectado, incluso dicen que con el outfit de Chicago, especialmente la figura de Joey Bats o Tony Acaldo, quien era el jefe de la mafia de Chicago, con quien se asociaba en Melrose Park, que era una comunidad aquí donde vivían muchos de los miembros de la mafia, ¿no? Hasta que pues, en los 90, finales de los 90, pues arrestaron a la gran mayoría de ellos
Y si ven la película Goodfellas, es basado en la mafia de Chicago y el personaje de Joe Pesci era uno de los líderes de la ganga aquí en Chicago y todo lo que pasó en esa película pasó en vida real, que lo mataron. Así que todo lo que pasó en Goodfellas es basado en la mafia de Chicago. Pero esa es otra historia. Pues Bob Lucci estaba conectado con ellos y debido a esto, pues él tenía acceso, conectaba, le consiguió contrato exclusivo a la AWA en el Rosamond Horizon, quien el alcalde de esa ciudad pues estaba puesto ahí, pues hasta el día de hoy está puesto ahí por la mafia, pero es otra historia. Y a diferencia de otros mercados del medio oeste, la gente en Chicago, cuando vio a la WWF empezar a transmitirse por cable TV a final del 83, dijo, what is this shit? Que me presentan como lucha libre. Y también porque la IWA estaba en el canal 44 y en otro canal, no quiero decir que es WGN porque no era WGN, pero porque está equivocado. Podías verlo en televisión nacional, mientras sí que si querías ver la WWF tenías que tener cable o antena parabólica. Aquí en esta ciudad, por alguna razón, el cable llegó un poquito más tarde, no era tan popular como en otros mercados de la nación. No sé por qué, pero es bien conocido que el cable aquí, por alguna razón, entró tardísimo comparado con otras ciudades grandes de Estados Unidos. Me acuerdo cuando yo vivía acá, entre 79 y el 82, tú podías ver Southwest en el canal 26, que era un canal hispano, Mid-Atlantic en el canal 66, pero para verlo eran los domingos y tenías que jugar con la antena, y la WWA de Bruce en el canal 7, que era ABC los domingos por la noche, pues, que no era competencia de la IWA porque era como el primo, ¿no? Básicamente se intercambiaban los luchadores y así por el estilo. Y las otras dos, nuevamente, pues tenías que ser un super hardcore para ver Mid-Atlantic o Southwest, porque eran en español, ¿no? Que daban Southwest de Joe Blanchard. Así que no afectaba en nada a la AWA, y la WWF, pues tenías que verlo en cable al final del 83. Todo eso cambió en el 84, que la WWF empezó a transmitirse en un canal local, el programa Superstars of Wrestling en WFLD, canal 32. Hoy en día es Fox, donde transmiten los juegos de los Bears, Chicago Bears, Screw Green Bay. A las 8:30 de la mañana era el programa. Y durante ese tiempo también llegó acá en syndication, en canal local, el show de World Class de los Von Erichs en televisión local. Así que tenía, en el 84 se empezó a darle a la gente otras opciones, a la fanaticada que se había educado en la IWA, para comparar con el producto de la AWA. La WWF no entró de inmediato aquí a la ciudad de Chicago, sino que esperaron más o menos como 6 meses. Luego de casi 6 meses de presentar su producto en televisión, la WWF hace su debut en Chicago, en el URC Pavilion, un estadio que tiene capacidad más o menos de 10,000 fanáticos. Está localizado en el oeste de la ciudad. Yo tengo que pasar por ahí todos los días porque es mi commute para el trabajo. Pero el show solo fue visto por 4,000 personas o 40% de la capacidad. La IWA, para contrarrestar a la WWF, corre un show esa misma semana donde metieron 10,000 en el Rosamond Horizon. Y recuerden, la IWA, gracias a Bob Lucci, tenía un contrato de exclusividad en el Rosamond Horizon. Así que Allstate Arena, donde vemos los Monday Night Raws y todos los shows de la WWF, nadie podía correr allí más que la AWA. La WWF continuó corriendo shows mensuales a través de todo el 84, más o menos con la misma asistencia, algunos con más gente, otros con menos, pero básicamente ese era el promedio, entre 4,000 a 4,500 personas en la ciudad de Chicago. Ese año 84 se le hizo bien difícil a la WWF entrar aquí a la ciudad de Chicago, primero porque la fanaticada estaba bien educada con lo que era el show de AWA y tenían que reeducar a la fanaticada, por decirlo así. A finales del 84, debido al temor de la expansión de la WWF, se reúnen aquí en la ciudad de Chicago un conglomerado de promotores, entre ellos Jerry Jarrett, Bill Watts, Jim Crockett, Víctor Jovic y Carlos Colón, y otros promotores, para formar un convenio colectivo llamado Pro Wrestling USA, donde todos estos promotores se juntarían para correr carteleras interpromocionales para combatir contra la WWF en sus ciudades. Una de estas carteleras ocurrió en Midlands y ahí fue que Carlos Colón se enfrentó a Tully Blanchard y ahí fue que
Hugo Sabinovich comenzó a transmitir los programas de Crockett en el Canal 47 de Nueva York en español. Todo surgió debido a esta reunión que ocurrió aquí en la ciudad de Chicago en Pro Wrestling State. Pero esto fue un experimento destinado al fracaso desde el mismo principio, ya que los promotores no confiaban en sí. Segundo, no podían ponerse de acuerdo en un plan para poder combatir contra Vince McMahon. Y esto terminó básicamente en nada. Esta unión básicamente pues terminó con Vern, Jim Crockett, WWC y All Japan, por decirlo así. La AWA en abril 28 del 85 anunció una super cartelera en el Wrestling Horizon, y para contrarrestar esto la WWF anunció una cartelera la noche antes en el UIC Pavilion, lo cual afectaba, pero no era tan grande porque básicamente la distancia entre ambos, el Wrestling Horizon queda cerca del aeropuerto de O'Hare y UIC Pavilion queda en el mismo centro de la ciudad. Eran como 45 minutos y la fanaticada, yo pienso hasta el día de hoy que es diferente los que viven en el sur con los que viven en el norte. Así que no debió haber afectado, pero en esa cartelera del 28 de abril del 85 la AWA destrozó a la WWF en asistencia, a pesar de que la WWF tenía Hogan, con la AWA teniendo una asistencia de 15,000 personas, mientras la WWE solo metió 2,709 fanáticos en el UIC Pavilion. Pero la realidad es que esta fue la última bofetada que recibió Vince en la ciudad de Chicago, ya que desde ese día comenzó una campaña publicitaria tanto en los medios como en televisión, haciendo una alianza en Chicago con una reportera que quizás ustedes han escuchado de ella. Se llama Oprah Winfrey. No sé si saben quién es. En aquel tiempo ella sí tenía el show más popular aquí en la ciudad de Chicago, que se llamaba AM Chicago. Era un show que los ratings, por alguna razón u otra, pues estaban por las nubes. Y ella, en su programa AM Chicago, pues realizó una cartelera en vivo en su programa. Pueden ver algunos videos de esto desde los territorios, o pueden buscarlo en YouTube, y ella sale de comentarista, y Oprah Winfrey básicamente pone el sello de aprobación a Hulk Hogan aquí en la ciudad de Chicago, donde si Oprah dice algo o decía algo, pues básicamente era ley, de que este era el tipo cool, de que esta es la promoción que está en la moda, y básicamente pues a la percepción de la gente que veía a Oprah aquí en la ciudad, pues que era que la WWF pues era la empresa cool. Después de eso, por casualidad de la vida, porque no se puede probar otra cosa, el periódico Chicago Tribune, que hasta el día de hoy es el periódico más popular de la ciudad, escribió una columna en su sección deportiva donde Robert Wolf, uno de los columnistas más importantes de los 80 en la ciudad, escribió una columna llamando a Hulk Hogan the biggest superstar in wrestling today, la estrella máxima de la lucha libre, mientras que en esa misma columna criticaba al campeón de la AWA World Champion Rick Martel as Mr. Bland o Mr. Aburrido, diciendo que él no tenía esa aura de vitalidad que tenía Hulk Hogan, y que por eso la WWF presentaba un producto mejor que la AWA. Toda esa publicidad, todos los billboards, todos los chavos que empezó a meter Vince en la ciudad, empezó a calar en la ciudad, en la gente de la ciudad, y poco a poco las asistencias de los shows comenzaron a subir, ya que el show de mayo, junio y julio de ese año 25 comenzó a ver, ¿verdad? Pues cada una de estas carteleras a subir poquito y poquito más. Pero aún, la WWE logra lo imposible, lo que parecía imposible en el 84, y es quitar el contrato exclusivo que tenía la AWA en Chicago en el Wrestling Horizon o Allstate Arena. Desde que abrió, solo la AWA podía correr el show ahí gracias al contrato que había conseguido, ¿quién más? Bob Lucci, con el alcalde de la ciudad. Debido a problemas entre Vern y Lucci en ese tiempo, el alcalde de la ciudad de Rossman, quien estaba a cargo del Allstate Arena en aquel tiempo, ya creo que es algo privado, rompe el contrato con la AWA y permite a la WWF entrar a Rossman Horizon, que es el estadio más moderno en la ciudad de Chicago en aquel entonces. Todavía no se había construido el United Center, ¿no? El Chicago Stadium no lo usaban casi para lucha libre, era un edificio más viejo, más destruido. El Rossman Allstate era el más nuevecito, bombos y platillos, y para mí, hasta el día de hoy, y aquellos que han ido ahí lo pueden confirmar, de que es el mejor
estadio para ver lucha libre en todo el mundo. Todas las sillas son buenas y me voy hasta la muerte diciendo eso. Pues anyway, básicamente la WWE por fin puede entrar al Rushmore Horizon. La WWE, anuncia con bombos y platillos que estarán haciendo su debut en el Rushmore Horizon el 31 de agosto del año 1985. La IWA, para no quedarse dada, anunció que estarían corriendo una semana antes en el mismo local. Y por primera vez, la WWF domina a la AWA en la ciudad de Chicago. El show de la AWA tenía apenas 6,000 personas en asistencia con un doble evento estelar de Ric Flair contra Billy Robinson y Sergeant Slaughter y Greg Gagne, que en aquel tiempo estaba siendo como el gimmick de G.I. Joe, derrotando a Nick Bockwinkel y a Ray Stevens. Y el show de la WWF siendo un sold out en la cartelera en Rushmore Horizon con más de 18,000 personas presentes, con una cartelera que, si la miramos, pues realmente no es la gran cosa. En la primera lucha, Adrian Adonis derrotó a Tony Garea, Mundo Spot derrotó a Steve Lombardi, King Kong Bundy derrotó a Sweet Hanson, Ricky Steamboat derrotó a Don Muraco vía descalificación, The Iron Chick derrotó a George Steele por conteo, los British Bulldogs derrotaron a los Hart Foundation, Wendy Richard derrotó a Lady Spider por descalificación y Tito Santana derrotó a Don Missing, reteniendo el campeonato intercontinental, y en la lucha estelar Hulk Hogan derrota a Nikolai Volkov. Así que no fue una cartelera wow, tú sabes que tú digas, diálogo, la WWE tiró la casa por la ventana. Siendo esta su primera derrota en la guerra, la AWA pues no se queda y anuncia una super cartelera llamada Super Clash, celebrada en septiembre 28 ante una asistencia de 20,347 personas en el antiguo Comiskey Park, que yo tuve el privilegio de ir, que básicamente resultó ser la última victoria de la AWA en la ciudad de Chicago, cuando esa misma noche, debido a sus mentiras, terminó destruyendo su asociación con la NWA. La gente vio la NWA y dijo, bueno, pues esto es calidad de la buena. Y Brian Gagne pues la acabó de rematar cuando le indicó a Crockett que el show solo había hecho $200,000, cuando en realidad quedó confirmado después que hizo mucho más. Esto hizo que Crockett retirara su alianza con Byrne y evitara que luchadores de la NWA que ya estaban firmados bajo contrato que iban a aparecer en Chicago pues participaran de la IWA, dejándolo, ¿verdad? Básicamente pues con un hoyo grandísimo en la cartelera. Y más importante, Crockett decide entonces tirarse a la guerra y empieza a correr Chicago en el 86. El día después de Super Crash, la WWF corre un show en el Rushmore Horizon que meten 14,000 personas, un evento estelar de André Gigante y Hulk Hogan con Mr. T en la esquina, derrotando a Big John Studd y a King Kong Bundy cuando André plancha a King Kong Bundy. En noviembre de ese año, la WWF, para rematar, realiza su primer pay-per-view en la historia del Rushmore Horizon llamado el Wrestling Classic y gana la guerra con la IWA definitivamente. Ambas siguen corriendo, pero es claro que la WWF está en ascenso y la IWA pues está dando aletazos hasta el punto que la WWE o WWF se queda con el Rushmore Horizon y Allstate Arena, y con excepción de un show de Jim Crockett en diciembre 86 hasta el día de hoy sigue siendo la casa exclusiva de la WWF aquí en la ciudad de Chicago. Bob Lucci en el 86 abre una empresa outlaw llamada Chicago Challenge Wrestling, que es outlaw para correr en las ciudades alrededor de Chicago que la AWA y la WWF dejaron de correr. Tenía Leon Springs, tenía unos Freebirds, todo loco, mezclando luchas viejas de la IWA y WWA y su nueva empresa para tratar de llenar ese vacío que pues, estaba surgiendo porque la WWF corría una vez al mes. La IWA pues básicamente corría cuando podía. Y la NWA, pues que estaba corriendo una vez al mes desde el UIC Pavilion, pero dejaban todos esos spot shows, ¿no? Que si shows en Peoria, shows en Skokie, en Evanston, en Hammond, en todas esas ciudades donde se corrían shows antes. Pues Bob Lucci trató de llenar el hueco, pero es que la realidad, la lucha era horrible. Y después de eso, pues surgieron pues los Windy City Pro Wrestling, surgieron ¿qué más? Lunatic Wrestling Federation, y surgieron un montón de empresas tratando de llenar ese vacío que había en las ciudades alrededor hasta el día de hoy. Siguen tratando, ¿verdad? Y ninguna ha podido
tener súper éxito. Anyway, so ya con la AWA pues básicamente echado a un lado, estaba ahí, pero realmente pues ya no hacía nada. En 86 comienza la guerra entre Jim Crockett y la WWF y lo que queda de la AWA por la ciudad, y Crockett comienza a darle duro a la WWF y empieza a sacar mejores ratings en los programas y comienza una racha de sold outs en la ciudad, en el UIC Pavilion que llevan que en el 87 pues la ciudad se vira otra vez y se convierte en la ciudad de la NWA. Debido al éxito de Crockett en Chicago, se determina que pues esta sería la ciudad que tendría el show más importante de la compañía, Starrcade 87, y si tú lo miras en términos de negocio, pues hacía sentido porque Chicago llevaban 7 o 8 shows corridos, sold outs, todo lo que tocaban venían aquí llenados. Y so, en papel hacía lógica que pues, Chicago, ¿verdad? Si no lo iban a hacer en Charlotte o en Atlanta, pues Chicago sería el otro lugar. Pero al hacer esto, pues Crockett mata esa misma noche 3 ciudades de un solo golpe, sellando básicamente su destino. Greensboro y Atlanta jamás le perdonaron que movieran Starrcade de su estadio, y en Chicago la gente jamás le perdonó a Crockett que no le dieran el título a los Road Warriors esa noche en Starrcade 87. Y de ahí para adelante, aunque venían en tours, nunca fue lo mismo para Jim Crockett y luego para la WCW. Ellos corrieron Wrestle War 89, corrieron varios pay-per-views aquí. Luego se mudaron al United Center. WCW corría en el United Center y fuera de un show aquí o allá, pues básicamente pues nunca pudieron llenar tal como lo hacía la WWF. La gente se apegó al producto de Vince McMahon y hasta el día de hoy la WWF aquí tiene un show de 10,000 personas con ojos cerrados, fácil. La IWA tuvo su último intento en el 88 con el evento Super Crush 3 desde el UIC Pavilion, con el evento estelar de una lucha de unificación entre Kerry Von Erich contra Jerry Lawler, pero la IWA cometió el error de que la gran mayoría de los luchadores que usó para ese evento eran más conocidos en el sur de Estados Unidos, en Memphis, Tennessee, toda esa área, que eran conocidos acá, como decimos, en el norte, en the north side. Y pues no tenían una relación con la ciudad y el evento fue un fracaso, con solamente 1,800 personas pagando, y la WWF corrió un show el día antes que terminó tardísimo, donde pues metió más gente en el Wrestling Horizon. Así que en la ciudad de Chicago pasó como pasó en muchos otros territorios. La WWF ganó la guerra no tanto por lo que ellos hicieron, sino más bien por los errores que cometió la IWA. Errores de Verne, de no tener el apoyo de Bob Lucci, que conocía la ciudad, que estaba envuelto con los auspiciadores y todo eso. Por ejemplo, quizás pudo haber evitado, o quizás hubiese evitado por un tiempo más largo el que la WWF entrara, quién sabe. Y la NWA pues se mató ellos mismos, ¿no? Por no darle el título a los Road Warriors, lo que llaman QS City, con un cambio de título. Así de populares eran los Warriors aquí en Chicago. Y básicamente pues la WWF ganó la guerra, no tanto por lo que ellos hicieron, sino más bien por los errores que cometieron los otros, hasta el punto que, como menciono hoy, casi 30, 40 años después, a la ciudad de Chicago, aunque acepta otras promociones, sigue siendo una ciudad de la WWF, y la WWF viene aquí 3 o 4 veces al año, y 3 o 4 veces al año llena. Es una cosa increíble, impredecible, que no sé cómo lo hacen, pero lo siguen haciendo. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta mirada a lo que fue la guerra de los años 80 por la ciudad de Chicago. Espero que hayan podido disfrutar de este episodio, y la semana que viene pues tendremos otro episodio que estoy seguro que será de su agrado. Así que mientras tanto, sigan visitando Wrestling Dome, sigan visitando a los demás compañeros que mencioné al principio de este podcast, y la semana que viene pues regresaremos con otro tema súper interesante. Mientras tanto, se despide a su amigo el Caimán diciéndoles como siempre, sayonara, amigos.